Y hoy precisamente quiero hablaros de un concepto que no es tan fácil de asimilar, porque a través de los años, a través de los siglos, ha cambiado sensiblemente de formas, de maneras. Comenzó evidentemente de una forma que, mirado fríamente, ¿no? Desde hace 2000 años hasta hoy ha cambiado mucho. No hacemos, pienso que nada o casi nada de lo que se hacía en aquel tiempo cuando comenzó un proyecto de parte de Dios. Ese proyecto se llama normalmente Iglesia. La Iglesia. No fue un concepto nuevo, ni mucho menos, porque la Iglesia, y una de las definiciones que encontramos en el Antiguo Testamento es los que salen del campamento, fuera del campamento, para tener un tiempo con el Señor. Y ese tiempo, en aquellos instantes, iba a decir tiempos otra vez, pues tenía la connotación bien clara y bien definida, que eso sí que no ha cambiado, y era adorar, y era estar con el Señor y participar con Él, y Él había prometido bendecir a su pueblo. Sabéis que aunque el pueblo del Antiguo Testamento sigue siendo su pueblo, eso tampoco ha cambiado, pero sí ha habido un cambio muy importante, y es que hemos entrado en acción nosotros, desde hace 2000 años, los mismos aquellos judíos, pero nos hemos incorporado una cantidad enorme, millonaria, de gentiles. Y mezclados unos con otros, no importa delante de Dios, porque sabéis que su concepto es que llama de toda raza, de toda lengua, de toda nación, de todas partes, llama a sus escogidos, llama a los que Él tiene en su mente, que sabe que un día le íbamos a aceptar como Señor y Salvador. Eso no quiere decir, mucho cuidado, que haya una predestinación. Lo que hay es un previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Eso es fácil de entender, ¿no? Todos comprendemos que Dios sabe todas las cosas. Bueno, también sabía que en el año X, pues en mi caso fue en 1992, en el mes de diciembre, el día 24 de diciembre, pues yo iba a atender a su llamado, iba a aceptar la propuesta que a través del pastor aquel día estaba haciendo, me iba a arrepentir de mis pecados, que si alguno cree que no tiene pecados, te hago como los curas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y le entregué mi corazón al Señor y la responsabilidad de dirigirme. Pero claro, eso comenzó ese día, no ha terminado hasta el día de hoy, y espero ser de aquellos que la Biblia nos enseña que el que persevere hasta el fin, hasta que se acabe o tu vida o el tiempo, estés ahí. Yo espero estar ahí. Repito, se puede acabar, el fin es porque yo me muera o porque llegue el final de los tiempos y ya para nosotros, para los creyentes, sabemos que es el arrebatamiento, la primera escena que vamos a vivir fuerte, impresionante, de la cual pues tengo pendiente hablar y hablaré como siempre, como cada año, porque la iglesia o la congregación que no espere la segunda venida y no espere previamente a la segunda venida el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, también ya lo doy por despedido. Porque no está entonces en este sitio, no está en lo que más define la iglesia del Señor. Es el cuerpo de Cristo. Y aún más me gusta a mí ese concepto asociarlo con una familia. Familia. ¿Por qué creo, y esto hace años que pues lo digo, lo comparto, ¿por qué lo creo profundamente? ¿Sabéis que este lugar forma parte de ese proyecto de familia?
donde pues, podemos estar largas horas del día, el domingo. Por favor, estate atento porque yo estoy oyéndome con eco. Podemos estar muchísimas horas, muchísimo tiempo. Todavía no hemos hecho pues, apenas nada de lo que deberíamos o tenemos planteado y pensado hacer, pero todo se hará poco a poco. Y a lo mejor después del mensaje de hoy aceleramos más cuando te des cuenta de quién eres tú dentro de este proyecto. Pero bueno, lo importante y lo destacable es que, bueno, se dice también que pues la Iglesia, el tercer concepto más importante, bueno, los tres conceptos yo no sé cuál sería el mejor, es que somos la novia de Cristo. Somos algo que Dios está preparando, que ha tomado un tiempo para Él, nada, escaso. Ya sabéis que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Quiere decir que ¿cuánto tiempo, cuántos días ha estado esperando a finalizar las cosas? Pues en sus cuentas, 6 días, en las nuestras, 6000 años. Pero todo eso tiene el propósito, pues principalmente de eso, de ser la novia, de ser el cuerpo, de ser, en definitiva, la familia que Dios ha querido tener y que nosotros ahí no tenemos nada que hacer más que aceptarlo, creer y ponernos en el rumbo. Hay otros conceptos, pues que somos ovejas, que somos un edificio, etcétera, etcétera, pero sea cual sea, todos los conceptos, todos, absolutamente todos los que se pueden manejar en cuanto a lo que es la Iglesia, tienen una característica común. Todos hablan de comunidad. Todos hablan de un proyecto conjunto y ninguno de esos conceptos habla de individualidad. Porque algunos, y a lo mejor son los que están viéndome por aquí, por esta camarita que tengo ahí delante, y bueno, tengo otra aquí y otra aquí, no han pillado la idea de que esto no es de llaneros solitarios. La Iglesia siempre tiene que estar conformada, y en todos sus conceptos es una comunidad, es una asamblea, es un proyecto común, y todas estas cosas van juntas y son inseparables. No se entiende un novio sin una novia, no se entiende una cabeza sin un cuerpo, y no se entiende una familia sin unos padres y unos hijos. Todo va junto, no hay manera de cambiar ese concepto. Y por eso es importante que entendamos, porque claro, a través de los tiempos, como os decía antes, pues ha habido ideas seguramente geniales en su día, pero en mi forma de ver la Biblia, bastante alejadas de lo que tenía el Señor en su cabeza. Lo primero que quiero que sepas, a lo mejor, es que no te habías dado cuenta que el Señor Jesucristo no fundó la iglesia. Todo el mundo está convencido de que Jesús vino a fundar una iglesia. Eso no es cierto. Si alguien se toma la molestia de leer la Biblia y me dice dónde es, que pone eso, te lo agradezco porque yo no lo he podido encontrar. Jesucristo no vino a fundar ninguna iglesia. Jesucristo vino a salvarnos. Vino a entregar su vida por nosotros ante nuestra incapacidad de hacer las cosas correctamente. A consecuencia de eso, más tarde, además, después de su muerte, 50 días más tarde de su resurrección, apareció el primer concepto, vamos a llamarle, de iglesia moderna, pero Jesús no fundó ninguna iglesia, ni tuvo la intención nunca de que fuera así. Por tanto, ahí ya tenemos algo que debe de despejar nuestra mente. Porque cuando estamos hablando de iglesia o de congregación, estamos hablando de algo que sí Jesús nos deja unas pinceladas, pero no era su idea. Repito, para lo que Él vino fue para salvar a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, uno solo, para que todo aquel que en Él cree
escúchalo, todo aquel que en Él cree no se pierda, porque se va a perder, sino que tenga vida eterna. Para eso vino. Y dijo otras muchas cosas, por ejemplo, que no vino para que le sirvieran, sino para ser servido. Ahora, había mucha gente que le servía, muchas personas agradecidas, que reconocían su autoridad, su deidad, su poder, le servían, pero no vino para eso, sino que vino para servirnos a todos nosotros. Por eso, pues ya ves, hay muchas iglesias que tienen unas jerarquías fuera de contexto, muy parecidas al tiempo de Jesús, que ya había una congregación, ¿no? ¿Recuerdas qué congregación había? Los judíos, ¿no? Que tenían sumos sacerdotes y mucha gente, hasta un ejército propio, tenían unos soldados a su disposición y no se enteraron de nada, a excepción de dos que sepamos, y esos dos fue José de Arimatea y Nicodemo. Y si solo menciona la Biblia esos dos, del Sanedrín, o sea, de la gran asamblea judía, si solo nombra a esos dos es porque no había más. Todos los demás estaban enceguecidos, teniendo a Dios delante, no fueron capaces de verlo. Bueno, ese mismo fenómeno se puede estar repitiendo, porque hemos planteado la Iglesia de una manera pues que parece unos espectadores y aquí como una especie de show. Si el predicador grita mucho y se mueve mucho y hace cosas rarísimas, más clientela. Se le aumenta la clientela, no te imaginas cómo. Pero no tiene nada que ver. Eso no es lo que hizo Cristo nunca. Por ejemplo, ahora hay muchas iglesias neonuevas, voy a decir la otra palabra, me la ahorro. Que si tú piensas un poco conmigo, porque yo estoy seguro de que tú miras por internet esas reuniones, ¿no? Grandes, multitudinarias. ¿Tú te imaginas a Jesucristo haciendo lo que ellos hacen? Saltando de un lado para otro. A ver, piensa conmigo. ¿Tú te imaginas a Jesucristo haciendo eso? Si tú te lo puedes imaginar, adelante, eso es. Pero yo es que no puedo imaginarme a Jesucristo haciendo eso. Él se sentaba, característica de los maestros de Israel. Cuando leas en la Biblia y se sentó, prepárate porque viene una buena lección. Y enseñaba. Pero no iba corriendo de un lado a otro y diciendo, ¡repite conmigo! ¿Te imaginas a Jesús? Pues eso entonces no está muy bien. No entraba dentro de sus planes, ¿no? Y como eso, bueno, podría estarme toda la mañana nombrando cosas que, como os decía al principio, hacemos, pero la pregunta es, ¿tendrá eso algo que ver con lo que el Señor quiere, quería, pretendía? Mi conclusión personal es que no. Y sí llego a la conclusión de que esos conceptos que estamos manejando, que todos significan, fijaos, un punto de intimidad, un punto de acercamiento, un punto de unidad, como nunca podemos encontrar en la tierra más que, pues eso, en un matrimonio, en una familia y en un cuerpo, porque la unidad del cuerpo es indiscutible, ¿no? Nadie duda que el cuerpo tiene que estar unido y como tal tenemos que aprender a movernos, pero en la dirección pues que nos marque la Biblia. Hoy, claro, estamos ya después de tanto tiempo, tantos años. Para el Señor 2 días, pero para nosotros recuerda 2000 años, que es mucho tiempo. Pues haciendo cosas realmente curiosas, estrambóticas en muchos casos. Y alejadas, por tanto, de lo que se hacía, de lo que quiere el Señor que se haga. Porque, fíjate, solamente cuando Él nos enseña a orar, esto lo he repetido muchas veces, pero no me canso de repetirlo, cuando Él nos enseña a orar,
Claro, si tú no tienes un conocimiento previo, no has indagado sobre el asunto, no te has puesto a pensar sobre las circunstancias, porque sabes que para entender la Biblia, ese concepto teológico más profundo que existe es ¿quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y qué es lo que le querías decir? Siempre que veas un texto en la Biblia tienes que hacerle esas tres preguntas. ¿Quién lo dice? Bueno, pues el Pablo, Santiago, el Señor. ¿A quién se lo dice? ¿Quién era el oyente directo, el primero que estaba recibiendo esas palabras? ¿Y qué es lo que le quería decir? Y por supuesto en su entorno, en su medio. Porque él no nos habló primariamente a nosotros, le habló a los judíos en Judá, unos pocos, o todo el pueblo, pero era para ellos. Por tanto, tener un concepto sobre la mentalidad judía, cómo ellos piensan, sobre todo cómo pensaban en aquel tiempo, porque lo que piensan hoy se parece a lo que pensaban en aquel tiempo, pero tampoco es lo mismo. Y esa es la tarea que personalmente y particularmente a mí me ha ocupado y me ocupa mucho tiempo, el cual le agradezco a Dios porque cada vez entiendo mejor, más cosas y veo la profundidad y el mensaje que realmente pues él quería transmitir y para qué lo quería transmitir. Entonces, bueno, veis que todo eso eran ejemplos, eran palabras que tanto el Señor usó como también, sobre todo, Pablo, que es nuestro principal apóstol. Todos son apóstoles, pero el que se encargó de esa nueva etapa que el Señor sabía que iba a comenzar, evidentemente que era la etapa donde se empezarían a añadir gentiles y más gentiles y más gentiles y más gentiles, y hasta el día de hoy. Suponemos que somos gentiles, como ya os dije el otro día, es posible que no. Es posible que seamos de alguna de las 12 tribus, no solo de Judá. Había otras más, la mayoría. Y esas fueron esparcidas y quizá seamos de ellas. Pero no te preocupes, ese no es el problema. El problema es que tú creas. El problema es que no estamos atentos y creo que el domingo pasado Quique nos dio un mensaje muy bueno, ¿verdad? Habló de mis aparatos, ¿no? No es tan exagerado como él dice. Pero sí puedo seleccionar. Hay una función que él nos comentó. Cuando estoy ahí sentado, una de las funciones es que se concentra en lo que dicen detrás de mí. Eso no lo sabíais, ¿eh? Yo le doy ahí que se concentre lo de atrás, entonces quiere decir que aunque yo esté mirando para acá, todo lo que está detrás me llega. Son una maravilla estos aparatos, ¿eh? Pero lo importante es, él nos dijo, bueno, ¿qué es lo que te está interesando escuchar? Porque cada uno quiere escuchar algo. No hay peor sordo que el que no quiere oír, pero también el que oye tiene un oído muy selectivo y solamente oye hoy por hoy qué es lo que está oyendo la gente, qué le gusta. Vas a ser rico, como doña Manolita, ¿no? La que vende la lotería. Te va a ir todo fenomenal, no vas a tener ningún problema. Claro, los pobrecillos llega un día y a lo mejor después de escuchar esas palabras llega al día siguiente y lo que se encuentra es la nota, que ahora lo hacen por WhatsApp. Está usted despedido. ¡Qué contradicción! Y encima se ofenden contra Dios, no contra el mentiroso que se lo dijo. Se ofenden contra Dios. Si Dios no te ha dicho eso de ninguna manera. Yo recuerdo un poco la Biblia, ¿no? ¿Y qué dijo el Señor? En el mundo será una fiesta constante. No tendréis ningún problema. Viva el lujo y quien lo trujo. No, dice, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Eso es lo que dice la Biblia, claro. El que no dice eso, miente. Eso sí, se le llena la plaza. Se le llena la plaza. Porque todo el mundo quiere oír cosas bonitas. Hombre, yo también. Yo entre un insulto y un halago, prefiero el halago. Pero no siempre. ¿Recuerdas a David? Ya como rey, con todos esos generales, capitanes que tenía tan impresionantes,
iba por ahí y salió uno a insultarlo. Y ya uno de esos capitanes echó mano a la espada y dice, lo hago picadillo para el cocido. Y dijo David, no, tal vez eso que me está diciendo es verdad. Lo estaba insultando. Dice, déjalo. Porque solo oír halagos, solo escuchar halagos, esto no lo hacen mis aparatos, oyen todo. Y es bueno a veces escuchar la realidad. Muchas veces, os lo digo sinceramente, yo he bajado de la plataforma contento, el mensaje, os he visto caras de satisfacción y y me bajo y me siento al lado de Emma y Emma me pone la cara. Porque ella sí me conoce y ella es que además tiene la obligación de conocerme. Y yo me quedo diciendo, todo lo orgulloso que bajaba yo, pero se me va en un momento. Claro, yo me tengo que poner a pensar. Y sobre todo cuando eso ocurre, ¿qué hago? Llego por la tarde y me vuelvo a escuchar mi predicación. Y le digo, claro, aquí metí la pata, aquí metí la pata, aquí metí la pata. Es muy bueno reconocer que uno se equivoca. Muy bueno, muy sano. Os lo recomiendo. Si no lo hacéis, es un ejercicio que os lo recomiendo. Todos tenemos un grado de orgullo muy grande, ¿no? Y yo también. Podría decir como Pablo, dice, yo el primero, ¿no? Cuando decía de los pecadores, decía yo el primero, ¿no? Y yo soy el primero que reconozco que yo no floto, sino que ahora estoy más alto porque estoy subido aquí. Pero yo camino por la tierra y estoy sujeto a todas las pasiones, cosas que a ti te pasan, yo también estoy en esa misma circunstancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que realmente sí he entendido que formo parte del cuerpo de Cristo. Y esto es en lo que hoy principalmente nos vamos a centrar. En 1 Corintios capítulo 12 dice, a partir del versículo 12, algo que quiero que empieces a prestarle atención. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, yo creo que la ciencia todavía no ha dado con el número de miembros que tenemos. Son un solo cuerpo. Y dice, así también Cristo, o sea, la Iglesia. Con muchos miembros. Mira, aquí solamente ya estamos unos cuantos. Pero hay muchos por todo el mundo, muchos. Y cada uno tiene unas características, cada uno tiene una forma. Pero lo que hoy vamos a entender es que cada uno tiene, y esto es lo que voy a dar porque a veces se despistan con el título. El título del mensaje es, tú eres muy importante para Dios. Tú, sí, eres muy importante para la Iglesia, para Dios. Visto esto, podríamos y vamos a ver 4 principios que nos van a hacer entender un poco qué es esto de lo que estamos hablando. Lo primero, las iglesias son un cuerpo, concretamente el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Y por qué es importante el cuerpo? Porque a través del cuerpo se manifiesta la persona. Nuestro verdadero ser está compuesto de 3, ¿recuerdas? Lo dice el apóstol Pablo. Espíritu, alma y cuerpo. Y además los 3 tienen que estar juntos para que funcione lo que hoy podemos tener. Tal vez en la eternidad, bueno, sabemos muy bien que vamos a tener otro cuerpo muy distinto. El alma
ya por fin no tendente al pecado como hoy, y el espíritu, que siempre es el verdadero ser, ese verdadero yo que busca la psicología, ese verdadero ego, ¿no? Es el espíritu. Y el Señor da espíritu. Ese espíritu tiene un alma a través de la cual se manifiesta. ¿Recuerdas el alma? Son 3 funciones básicas: mente, sentimientos y voluntad. Esas son las facultades del alma, la forma en que el alma expresa lo espiritual. Hay mucha gente que vive teniendo espíritu, pero el espíritu, recuerda, está muerto. Porque cuando habla el Señor de darnos vida a los vivos, está hablando del espíritu que está, pero muerto, inoperante, inservible, desconectado de la corriente celestial. Y cuando recibimos a Cristo, nos conectamos con la corriente celestial de nuevo, como cuando empezamos, pero hablo de la humanidad. Pero nuestra alma, ese punto intermedio, es la que tiene capacidad de pensar. Mucha gente confunde la mente con el cerebro. Son cosas distintas. Ahora, fíjate, la mente es facultad del alma, pero sabemos que está ubicada en el cerebro, materia gris, nada más. Y que un daño producido en el cerebro, la materia gris, pues a efectos nuestros, de cara al exterior, pierde las facultades. Pero fíjate, yo me ponía a pensar, pero de cara a él, ¿las ha perdido? Si el espíritu no puede sufrir accidentes. Aunque se dé un golpe en la cabeza muy fuerte, eso no le afecta al espíritu. Le puede afectar, ni siquiera al alma, a la mente. Solo afectaría a la materia gris. Y yo me pongo a pensar, ¿será que esas personas que estamos viendo que no saben expresarse, no pueden expresarse, que los vemos con tremendas dificultades o absolutamente imposible comunicarse, ¿será que realmente por dentro es así? Pues yo pienso que no. Por este razonamiento que te estoy trayendo, ¿no? Porque en el cerebro sí podemos sufrir daños. Bueno, la mente también se daña mucho con el comportamiento, porque la mente sí tiene que ver con el comportamiento, que le acompaña siempre el cuerpo, ¿no? Y la mente es la que está corrompida. Y por eso, pues la batalla, ¿cuál es? Nuestra mente. ¿Quién domina sobre ella, no? Nuestra forma de pensar. Y esto, bueno, podría traer un montón de versículos, pero no es el tema que hoy quiero desarrollar. Pero simplemente para que lo tengas en cuenta. Pero el espíritu no. Por tanto, y esto lo decía porque, fíjate, a veces, por supuesto yo sí creo que cuando alguien está muriéndose, incluso unos instantes después de muerto, no sé cuántos, claro que te está entendiendo, claro que te puede oír, porque el externo, las orejas, supuestamente han muerto, pero el oído no, la capacidad de oír no. No solamente que no se muere, es que no se va a morir nunca. Pero ya no puede usar, la manifestación es externa, que es su cuerpo. Bueno, pero lo que quiero que entiendas es precisamente el concepto de cuerpo y por qué tú eres importante para Dios, porque tú eres importante para la iglesia, porque el Señor te ha colocado, pues como vamos a ver en 1 Corintios, en el cuerpo como Él quiso, como a Él le pareció. Porque, recuerda, el primer concepto es que somos un cuerpo y, al igual que mi cuerpo físico, tú todo lo que sabes y conoces de mí, de Enrique Pavón García, es por mi cuerpo. Y no puedes decir, no, yo te conozco porque oigo tus predicaciones, pero yo los estoy hablando con mi cuerpo.
¿o no? La facultad de hablar es de mi cuerpo. No, yo es que, como una vez me dijo uno, es que por los andares lo conozco. Bueno, pero ¿quién anda? En mi cuerpo. O sea, que todo lo que yo me manifieste y todo lo que tú ves es mi cuerpo. Ya te va dando una idea de por dónde voy, hablando del cuerpo de Cristo. De tal manera que es imposible que sepas nada de mí, sino a través de lo que ves en mi cuerpo. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Esto todos los cristianos y la cristiandad entera lo sabemos muy bien. Pero vive en esta casa terrenal. Y hablo de esta personal y hablo de esta como iglesia. Vive ahí. Él ha decidido vivir ahí. Un tiempo, recuerda, vivió en un templo que él mismo mandó destruir. Jesús mismo dijo, ¿veis todo esto? Dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y quedó piedra sobre piedra. Nada. Pero, porque ese no era el interés. El interés, recuerda que las cosas cambiaron bastante cuando vino Jesús. No podemos decir que aquello de antes era lo correcto, sino después de Jesús. Pero al ser espíritu es invisible, totalmente invisible. Pero Jesús vive en su cuerpo, que es la iglesia, y se manifiesta a través de su cuerpo. Y quiero decirte que por eso estamos aquí. Podrías estar en tu casa tranquilamente diciendo, como muchos dicen, que leen la Biblia, pero como decimos en España, si dicen que dicen, mientras no hacen, que sigan digando. Dicen, sí, vale. Pero las personas no pueden dividirse en muchos, porque recuerda que el cuerpo se manifiesta principalmente en 5 cosas: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Todo eso es una persona? No. Lamento decir que no. Pero sí, puedo saber y sé perfectamente que el cuerpo de Cristo tiene otra función más. Y es ministrar. Administrar también, pero en otro sentido, ¿no? Pero ahora hablo de ministrar. ¿Qué es ministrar? Es hacer, ¿no? ¿Qué es un ministro? Un ministro es alguien que se encarga de una tarea determinada. El ministro de Finanzas, el ministro de Cultura, la ministra de las cajas registradoras. Bien, pero eso es ministerio, ¿no? Y en la iglesia se habla mucho de ministrar, y es correcto el término, ¿no? Y perfectamente comprensible y correcto con la palabra de Dios. Entonces, bueno, volviendo a tu cuerpo, a mi cuerpo, el cuerpo está para servirme. Quiere decir que yo, en mi espíritu, que me manifiesto a través de mi mente, pienso, quiero irme para la izquierda. ¿Y qué tiene que hacer mi cuerpo? Pues irse para la izquierda, ¿verdad? Y digo, no, ahora vuelve a donde estabas. ¿Y qué tiene que hacer mi cuerpo? Pues volver donde estaba. Tiene que obedecerme. ¿Vas pillando la idea de lo que voy diciendo sobre lo que es una iglesia? Yo creo que es fácil, lo vamos a entender muy bien. Por tanto, el propósito es ministrar. Si yo le digo a mi cuerpo que mire, tiene que mirar. Si le digo a mi cuerpo que oiga, tiene que oír. Si le digo que no oiga, también, ¿no? Tiene que obedecerme. Entonces, claro, ahora te das cuenta cuando cantas muchas veces o dices, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Y no haces nada de lo que Dios te dice. ¿Sabes? El Señor se queja una vez, no sé si amargamente, pero vamos, realmente sí. Dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis nada de lo que yo os digo? Callaros, por favor, por lo menos. Tener un poco de educación, ¿no? No me digáis tanto Señor, Señor. Porque recuerda que va a haber un grupo muy grande, muy grande. Mateo 7:21 lo dice, que
Lo que da a entender Mateo 7:21 en adelante es que la mayoría. Porque dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y además le van a contar toda la retahíla de cosas que hacen. Porque si hacen milagros, Satanás hace milagros. Y echan fuera demonios. Bueno, es un jueguecito que les va muy bien para atraer y captar gente. Y Satanás puede prosperar. Si es que toda la gente que hace pacto con él los prospera, hasta el día que los mata. No se mueren, los mata. Bueno, todo eso lo puede hacer Satanás. Y que Satanás se ha infiltrado en la iglesia, ¿tú tienes alguna duda? Yo no. Ni la más mínima, ¿eh? Está infiltrado, pero hasta el fondo. Pero, ¿será por eso que dice la Biblia que tenemos que discernir los espíritus si son de Dios? Y si dice discernir los espíritus si son de Dios es porque hay espíritus que no son de Dios, son de Satanás, nuestros propios espíritus, hay un conjunto de espíritus. Pero lo único que dice es que nosotros tenemos que atender al Espíritu de Dios. Y claro, el Espíritu de Dios no puede hablar cosas contradictorias. No puede decir una cosa y la contraria. No puede. No puede. Antes os comentaba y os decía que cuando el Señor nos enseña a orar, el concepto aquel que se me fue, ¿no? El concepto de la atmósfera en la que estaba diciendo, ¿a quiénes se lo estaba diciendo? Que era a sus discípulos, todos judíos. Cuando les dijo, enséñanos a orar. Primero, ellos sabían perfectamente orar, porque todo judío ora 3 veces al día. Aprenden. 3 veces al día. Todo judío conoce la Escritura. Sea un pescador o sea un erudito de la Biblia. Conocen la Biblia. El erudito la conoce pues al dedillo, ¿no? En una extensión y perfección inmejorables. Pero cualquier ciudadano de Israel conoce la Biblia. Aprende a leer con la Biblia. Y aprende a escribir con la Biblia. Su mundo es la Biblia. No piensa en otra cosa más que en la Biblia. Ya lo veis cuando vamos allí. La mayoría de la gente es religiosa. Solamente hay un grupo, no sé si cada vez mayor o menor, de gente gentilizada absolutamente que ya no le interesa nada, ni tener el más mínimo respeto por Dios. Pero el resto de la gente sí lo tiene. Ahora, recuerda, es que hay un axioma. ¿Sabe lo que es un axioma? Es una verdad absoluta. Y es la que el apóstol Juan, después, ¿sabes que cuando escribió esas cartas tenía ya más de 90 años Juan? Después de ver toda su experiencia, cómo las iglesias estaban llenas de gente que no tenía ni idea de qué hacía allí, es que él explica cómo es el salvo. ¿Tú sabías que ningún otro apóstol, ninguna otra carta de la Biblia te dice cómo tienes que ser salvo? Que el único que dice cómo ser salvo es Juan, tanto en sus cartas como en el Apocalipsis. En su primer capítulo del Evangelio dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no lo dice nadie más. Nadie más dice como en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él. Ese nacimiento espiritual, nadie más lo dice. Todo lo dan por hecho. Pero Juan, ya mayorcito, vio diciendo, aquí hay un montón de gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Están volviendo a judaizar. Es el grave problema que tuvo la iglesia, enfrentó la iglesia al principio, era que querían volver al judaísmo. Y querían volver a circuncidar a todos los varones. Y que querían volver a las mismas cosas. Y tanto Pablo se puso muy serio en eso, pero también Juan. ¿Por qué? Pues porque ya se había perdido. Y estoy hablando de que no había pasado ni el primer siglo. Ni el primer siglo.
Y Juan y algunos de los que quedaban por ahí habían visto a Cristo, aunque fuera de lejos, pero estaban ahí y no pillaron la idea, no comprendieron el mensaje. Hoy nosotros, 2000 años después, si no tenemos una atención muy bien puesta en las cosas espirituales, pues nos equivocamos como se equivocan mucho los que profesan ser hijos de Dios, porque el Señor, recuerda, les dice que muchos en aquel día me dirán, ellos lo dicen ellos, hay mucha gente, hablas con mucha gente y dice, soy cristiano, y, bueno, pero dices tú, vamos a ver si es verdad, porque dice, dirán, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Tú sabes lo que es llegar a esa situación? Yo le oro al Señor y le pido que por favor abra los ojos del entendimiento, porque hay mucha gente engañada. Si es que, mira, primer consejo de Jesús, cuando empiezan a hablarle y le preguntan, y la inquietud que hoy mismo tenemos sobre el final de los tiempos, bueno, por cierto, que se ha borrado. Hay mucha gente que no quiere saber del final de los tiempos, porque, claro, tienen que ser ricos. Oye, y si viene este año no le da tiempo a ser rico. ¡Qué faena!, ¿no? Y no les interesa el tema este. Y lo primero que le dice el Señor, ¿cuál es? Mirad que nadie os engañe. Y luego empiezas a ver las epístolas, las cartas de Pablo, y insiste, porque vendrán muchos. ¿Oyes lo que significa mucho? Muchos, no uno por ahí, un loco que aparece, no, muchos, la mayoría, que dirán falsas profecías, que engañarán, aun si pudieran, a los escogidos. Gracias a Dios, porque no nos podrá engañar si es que estamos en lo correcto. Pero una cosa es no poder y otra cosa es intentarlo, porque intentarlo lo intenta, por supuesto. Pero recuerda, estamos hablando de que el cuerpo de Cristo lo primero que tiene que hacer, igual que mi cuerpo me tiene que obedecer, es ministrar, es hacer el trabajo, que por cierto no es que Jesús no pueda hacerlo ni sepa hacerlo. Es más, si lo hiciera Él directamente, aquí todo el mundo, vamos, postrado a sus pies. Pero no es el plan de Dios, porque, recuerda, otro concepto es que somos la esposa. Y la esposa es alguien muy cercano, tan cercano que no hay nivel de confianza mayor que entre los esposos. Si no te está pasando eso en tu matrimonio es que algo está fallando, porque tiene que haber un nivel de confianza absoluto, absoluto, sin ninguna vergüenza. Y no le estoy quitando el eslogan a Mari. Sin ninguna vergüenza. Pues eso es lo que quiero que veas, que cuando Cristo nos compara con su esposa, es que Él quiere tener un grado de intimidad tan profundo con nosotros que no va a tener ningún secreto. Es que donde Él vaya, allí iremos. Es que lo vamos a acompañar ya siempre, para siempre. ¿Has pensado en eso? Entonces, claro, cuando yo veo las posiciones eclesiásticas tan distantes, como tan lejanas. El otro día oía un erudito, yo lo considero erudito de la Biblia, pero mira, hay partes que uno no entiende, igual que yo, ¿no? Que lo estaba escuchando y oigo entre sus quejas, diciendo, es que algunos tratan a Dios como papá. Y claro, yo me quedo diciendo, ¿cómo? Si ahora lo que dice la Biblia es que por el Espíritu podemos llamar Abba, Padre. Y este señor, que es un erudito, debería saber que Abba no es reverendísimo Señor, excelentísimo Señor, ¿no? Significa papá. Me quedo de piedra. Otro se pone a criticar esta música, por ejemplo, que hacemos nosotros. Caramba, cuando empezó la música de charrasca y de guitarra en las iglesias, ¿no dirían lo mismo los anteriores? ¡Oh, música de taberna en la iglesia! Pero bueno, es que yo sinceramente no nos entiendo a los cristianos, como somos. Claro, y siempre creemos que lo nuestro, lo de antaño, es mejor. Pero es que ahora mismo tenemos una música de antaño.
de esa música moderna ya hay alguna que la oye y se dice, uy, eso es viejo. Pero ¿significa que no sea para Dios ni tenga unción? No. No la podemos criticar. Sería un error criticarla. Bueno, ellos lo hacen quizá movidos por un celo. Yo pienso que lo hacen y lo dicen porque es que ven, hay una decadencia tan grande y marcada y profunda como yo también la veo. Y por eso estoy hablando ahora de esto. Que claro, ellos se van por un derrotero, pero yo quiero irme por otro. En la Biblia se dice, y cuando enseña a Jesús a orar a aquellos que sabían orar, lo primero que les dice es, Padre nuestro. Yo sé cómo empiezan todas las oraciones en hebreo. Y todas empiezan igual. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Cambia todo eso por una simple palabra. Abba. Se le abrieron los ojos como platos a aquellos discípulos. Diciendo, ¿qué dices? Abba. Ya no tenemos que decir Baruch atah Adonai melech haolam, que significa bendito sea el Señor Dios del universo. Sí, también lo tienes que decir. Tienes que saber que tu padre, tu papá, es todo eso y más. Pero es el rey del universo. Pero lo que tienes que saber es que es tu papá. Que no es alguien que tienes que, a ver, como muchos conceptos religiosos, a ver si me porto bien y no se enfada mucho conmigo y un día me puedo acercar a él. ¿Cuánta gente hay engañada de esa manera? ¿Cuánta? Millones y millones y millones. Y hablo del mundo evangélico también, ¿eh? Y Dios no tiene nada de eso en su cabeza. Por eso os decía, qué importante es que nos pongamos delante de la Escritura y veamos lo que pone. Y atente a lo que dice. Olvídate de las tradiciones, olvídate de tu denominación. Bueno, menos mal que nosotros no tenemos ninguna. Pero olvídate de lo que dijeron en su día, que se pudieron equivocar, y de hecho se equivocaron en algunos conceptos, ¿no? Olvídate de todo eso. Y es lo que dice la palabra, que tanto esfuerzo le cuesta al Señor además mantenerla pura, porque ya os hablé de todos los intentos modernos de destruirla. Y no me gustan versiones que no vengan del Textus Receptus. Cuando te compras tu Biblia, en las primeras páginas te pone de dónde la han sacado. Y si no sale de los Textus Receptus, regala al reciclaje la Biblia. Porque, para que lo entiendas de nuevo, aquí tengo un vaso lleno de agua. Un veneno potente. ¿Cuánto tendría que echar para que este agua me mate? Una gota. Le echo una gotita de veneno, ¡pip! Parece agua, y yo me la bebo, y al poco rato estoy ya en la eternidad. Eso es lo que está pasando con las Biblias modernas, os lo digo sinceramente, y yo te digo que me las he estudiado y les he dado vueltas y más vueltas. La última estuve todo el año pasado dándole ahí a ver si, hasta que ¡pac! Porque es tan parecida, que parece verdad, pero no lo es. En este caso no echan, quitan. ¿Qué quieres que te diga? Si tu Biblia, la que tienes ahí ahora, ve, te doy permiso para que mires en las primeras. ¿De dónde es el origen? ¿Textus Receptus? Déjala. ¿No es Textus Receptus? Apárcala. Apárcala. Yo tengo unas cuantas aparcadas ahí. Me da pena deshacerme de ellas de la manera que sería ecológico. Pero no las voy a usar. Porque tienen o no tienen cosas que sí es importante. Bueno, eso forma parte de esos ataques para desvirtuar, para deshacer la verdadera esencia de la Iglesia. Por tanto, tienes que saber que estamos aquí para trabajar, para ministrar al Señor Jesucristo
a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Por tanto, la Iglesia nunca debe tener planes propios. Es absurdo hacer planes propios, porque imagínate, yo tendría mucho miedo, ¿no?, a que mi cuerpo tomara decisiones por su cuenta. Imagínate, de repente mi cuerpo dice, me voy a acuchillar. El cuerpo por sí solo, ¿no? Qué miedo, ¿no? No, el cuerpo, en esa unión de espíritu, alma y cuerpo, y nosotros estamos así con Cristo, tenemos que trabajar al unísono. Por tanto, cuando yo estoy en el cuerpo, significa que tengo alguna habilidad en particular dada por Dios, y las que tú traes. Algo está ahí moviéndose, pero te voy a hablar la mejor habilidad que tú puedes tener, con la cual vas a descubrirlo todo. Apunta. La mejor habilidad es la disponibilidad. Cuando tú estás dispuesto, vas a encontrar el resto. No me hago propaganda, pero yo recuerdo que era así, ¿no? Yo me dispuse a lo que me pidieran, a lo que me dijera mi pastor, lo que me propusiera él, yo lo hacía. Y no me complicaba más. Y no me pensaba, bueno, esto fulano lo puede hacer mejor. No, si me lo ha dicho a mí es que lo tengo que hacer yo. Por tanto, tu mayor habilidad tiene que ser la disponibilidad. La pregunta es, ¿tú estás disponible? Te dije al principio que tú eres muy importante para Dios. Muy importante. Tan importante que dio su vida por ti. Y para la Iglesia, por tanto, eres importante. Ahora, te pregunto algo. ¿La Iglesia es importante para ti? ¿La Iglesia, esta Iglesia, es importante para ti? Que le subo el volumen. Tiene que ser importante para ti, porque estamos en el mismo equipo. Es que formamos parte del mismo proyecto. Ahora, lo digo porque no con intención mala, sino precisamente de cambio. Es que si tú eres importante para Dios, tú también tienes que mostrar la parte que te corresponde. Porque el único ministerio y el único oficio que no está contemplado en la Biblia es el de espectador. Ese espectador no existe en la Biblia. Lamento decírtelo, pero lo que existe son miembros, muchos miembros. Ahora, para poder hacer esto, para poder ministrar y trabajar, tiene que haber un poder motivador. Un poder motivador, un poder que te motive a hacer las cosas. Evidentemente. Algo tiene que decirle a mi cuerpo que se levante por las mañanas. Por ejemplo, si yo no tuviera que predicar, no haría las cosas que hago. No me levantaría, pues como hoy, a las 5:30 de la mañana, yo ya estaba haciéndome un café. Claro, me encontré un personaje por ahí que no había dormido. Y digo, ¿tú qué haces aquí? El cambio horario, ahí mi sobrino pequeño de la familia Díaz. Ya estaba a las 5:30 por allí. Pero ya, bueno, termino de arreglarme, ya voy a salir, eran cerca de las 7, y allí veo a mi cuñada, veo una luz. Ahí, y me enciende la luz, que no pasa nada. Yo tampoco había podido dormir. Bueno, a ver, entonces, todo viene porque mi cuerpo tiene un motivo, ¿no? Algo me está impulsando, algo me está moviendo a hacer lo que hago. Y fíjate, el versículo 13, estamos en 1 Corintios 12, el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, el espíritu es el que nos pone en el cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Porque el elemento motivador
Por eso cuando tú naces de nuevo, lo que te va a impulsar es el Espíritu. Tu espíritu es el que ha nacido de nuevo, ve otras cosas, ve la forma de la vida muy distinta como la veía antes. Ya no somos pesimistas porque sabemos muy bien lo que nos aguarda. La gente, y recuerda cuando antes de haber nacido de nuevo, ¿qué te pasaba? Pues hay mucha gente que es que no tiene esperanza, no sabe qué va a pasar. El otro día hablaba con una persona, precisamente la que me está ajustando los audífonos, pues está en esas. Ella sabe que hay algo más, yo le estoy compartiendo, ¿no? Ella dice, no es posible que todo termine aquí. Digo, por supuesto que no termina aquí. Naturalmente que no termina aquí. Pero es el concepto, vago concepto, feo concepto que tiene la gente, que no sabe realmente qué está haciendo, qué pasa, qué es lo que va a pasar. Y claro, viven de esa manera y les han convencido de que tienen que vivir a tope, como decimos, haciendo todo lo que sea. Claro, haciendo todo lo que sea, recuerda, hace 3 semanas enterré a mi hermano, 10 años menor que yo, y ya está bajo tierra, a tope. Sí, vivió a tope. Se bebió hasta el agua de los floreros. Se fumó hasta las hojas de las patatas. Vive a tope. Dale. No sé si esa mentalidad está en tu corazón, pero cuídalo mucho. Cuídalo. Porque precisamente quiero, y estoy hablando para que lo cuides. Entonces, si ese Espíritu Santo no es el que está motivando tu vida, porque Él es el que te puso en este cuerpo. Recuerda, hay un simbolismo del bautismo en agua que lo hacemos y es necesario hacerlo. Incluso es que estas cosas a mí es que como vamos tantos a Israel, yo pienso que todo el mundo está bautizado, pero no es así. Seguramente algunos que no han ido a Israel no van a Israel, pero sí es necesario que te bautices porque es un símbolo de la Biblia. Ese sí está en la Biblia, que es precisamente el que tú tengas la oportunidad de hacer ese bautismo en agua, que es algo espiritual y que nos incorpora al cuerpo de Cristo. Cuando alguien se bautiza es porque ha decidido, sí, yo voy a pertenecer a esa iglesia concretamente. No me hables de la iglesia universal, que también es principalmente a la que vas a pertenecer. No, a esa, donde te estás bautizando y dices, yo voy a trabajar ahí, voy a manifestar mis dones ahí, voy a ministrar ahí y voy a dar mi vida por esa iglesia. Esta, la de 3 kilómetros para allá o 20, ese no es problema tuyo. No puedes pensar en aquello, piensa en esta. Y cuando ya pensemos en esta, ya vemos los demás. Recuerda que tenemos que mirar primero a nosotros mismos y luego ya miraremos. Y dice, ¿cómo vas a mirar la pajita que está en el ojo ajeno si tienes una viga en el tuyo? ¿Qué vas a ver? Nada, evidentemente. Bueno, y tenemos que tener un programa conjunto. Ya te dije, tú no tienes que tener tu agenda. La agenda es la del Señor, la de la Biblia, la de la Iglesia. Esa es la agenda que tú tienes que poner. El versículo 14 dice así. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Luego empieza la retahíla, pues para que entender, ¿no? Ya para esto es para niños pequeños. Porque si dice el pie que no es la mano, no es del cuerpo, claro que si dijere la oreja que no es ojo, no es del cuerpo. Son evidencias. Pero lo importante es que entiendas, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Quiere decir que todo ese programa que estamos ahora desarrollando, lo que estamos haciendo nosotros, a todos los niveles, forma parte y tiene que formar parte de la iglesia a la que has decidido incorporarte. Yo sé que por aquí pasa mucha gente que no les gusta, a lo mejor les gusta la alabanza, luego, ya os lo he dicho, el que más espanta gente soy yo, debo reconocerlo, ¿no? Me acuerdo un día que además las tenía ahí y justo estoy diciendo sobre el tema de la pandemia y las dos pobrecitas con mascarilla. Y me fijé tarde, pero unos instantes de segundo, porque a lo mejor no lo hubiera dicho por amor a ellas, pero estaban por ahí. Oye, a lo mejor estáis aquí sin mascarilla y no me he dado cuenta, pero creo que no volvieron.
Bueno, y así me ha pasado muchas veces, pero no es grosería, es que hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas sobre todo que están en la Biblia. Y sinceramente, con todo el respeto y el cariño, eso es falta de fe. Eso es no creer que Dios es todopoderoso. Es creer que Dios es todopoderoso, menos para el coronavirus. ¿Entiendes? Si es todopoderoso, es todopoderoso. Lamento que solo prestaran atención a eso. Y al resto del mensaje, no. ¿Recuerdas lo que predicó Quique? El oído selectivo. No oyes el contexto, no oyes todo, sino, uy, esa parte no me gustó. Fuera. Bueno, tal vez tienen que estar fuera, porque no pueden, por lo menos a esta parte del cuerpo de Cristo, que, si alguno ha pensado que yo estoy hablando de que somos el único, te has equivocado, ¿eh? Nosotros no somos exclusivos, somos un miembro del cuerpo universal de Cristo. Somos uno de los miembros, hablo como congregación, y sé que hay muchos más, lo sé. Y en algunos casos me consta, pero nosotros tenemos que ver nuestra propia realidad de los que estamos aquí sentados y perteneciendo a esta congregación. Por tanto, todo lo que uno haga o diga, mi compromiso siempre es con el Señor. Dentro del cuerpo, y por ejemplo ahora le están enseñando a los niños que oren y le den gracias a Dios cuando se levanten. Bueno, supongo, porque yo no estoy allí. Pero no sé si le están dando la enseñanza a los niños de que oren, no solamente dice, ora por tus manos, ora porque estás vivo, pero no le hacemos una lista. Bueno, da gracias porque te funciona el hígado, y el riñón, y el bazo, y el páncreas. ¿A qué de eso no te acuerda nadie? Son miembros, pero que parece que no existen, pero son muy importantes. Que te falle el páncreas, ya verás con toda la cara bonita que tengas, ¿a dónde vas? Y ni sabes dónde está el páncreas. ¿A qué no? Como cuando haces gimnasia y descubres músculos que no sabías que existían en tu cuerpo. ¿Qué quiero decir? Mira, seguramente yo lo hago cada mañana cuando le doy gracias a Dios por estas instalaciones. Le doy gracias a Dios. A lo mejor te dicen, bueno, gracias a Dios por el pastor, por todo lo que ves así. Porque hay una buena cafetería y tal. Pero no le das gracias a Dios, porque a lo mejor hay personas que, aún antes de que amanezca, ya estaban aquí. No le das gracias a Dios porque has tomado un café que alguien te preparó. Y no le das gracias a Dios ni te acuerdas, y nadie sale de aquí diciendo, uy, qué buenos ujieres hay en esa iglesia, ¿verdad que no? Es más, si fallan, ahí sí que ahí te acuerdas de ellos. Bueno, esos miembros que no parecen son muy importantes. Yo soy el primero que vengo, pero cuando abro la puerta ya me encuentro las sillas puestas, me encuentro la cafetería funcionando, me encuentro que ya está todo preparado. Los que están dando clase a tus hijos ahora, ¿tú te acuerdas de ellos? No. Solo te acordarás de mí y si dije alguna chorrada. O la alabanza, que estuvo preciosa. Pero no nos acordamos de todo lo que hay detrás. Y fíjate, yo quiero aprovechar hoy para esos miembros del cuerpo que parecen insignificantes. Luego, cuando llegue la hora de la comida, lo único que te vas a quejar es si has comprado el ticket y no llegó comida. Pero no te has acordado que llevan desde muy temprano haciendo comida. Unas partes de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo como tú. Ahí llevan muchas horas, muchas, trabajando. Y todo esto que hoy podemos tener es porque ha habido personas que han estado calladitos,
haciendo su tarea. A los de la puerta no les voy a decir, pero a los ujieres que están por aquí, quiero invitaros a que vengáis para acá. Ujieres. Bueno, es que ujieras no sé si existen, porque ahora son ujieres, pero ujieres ya es todo, ¿no? Ujieres ya es todo. Y las que sirven en la cafetería. Y los que están ahí abajo, no los puedo llamar a todos. Pero algún día, y hoy especialmente, cuando salgas de aquí no dirás, mira, la predicación fue buena, mala o regular. Di, oye, qué gente tan amable. ¿Cómo me atendieron? ¿Cómo han preparado todo? ¿Cómo han estado atentos hasta dónde me siento? Me han buscado el mejor sitio. Algunos dirán, no me sentaron donde yo quería. Bueno, para eso están los médicos. Hay órganos que fallan, ¿no? Ellos son una bendición. Son miembros del cuerpo. De este mismo cuerpo donde yo predico. Este mismo cuerpo donde canta Quique Pavón, famoso en el mundo entero. Y hay gente que viene para ver a Quique Pavón porque es el miembro del cuerpo que tenemos impresionante. Nadie viene a verlos a ellos. Pero ellos son muy necesarios. Son útiles. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Y os voy a decir algo, ya vamos terminando. La lealtad a la cabeza, que es Jesús, tiene que ser igual que la lealtad al cuerpo, que es la iglesia. No me vale diciendo, no, yo soy leal, yo soy fiel a Jesús y no lo eres a la iglesia. Lamento decirte, estás equivocado. No tienes mucha idea de por dónde andas. La misma lealtad que el Señor nos pide para Él, la pide para su cuerpo porque recuerda, somos uno. No puedes decir, no, yo amo a Cristo, pero la iglesia, yo no voy porque son todas iguales. No son todas iguales. Y aunque no sea muy buena, tienes que ir a la que te toque. A donde el Señor te ha puesto, porque te recuerdo el versículo 13, porque por un solo espíritu, el 13, todos fuimos bautizados en su cuerpo, judíos, griegos, gentiles, todos hemos sido bautizados en su cuerpo y además nos ha puesto en el lugar que Él quiere. Lo bueno de este cuerpo es que tiene órganos movibles. Y como el primer ministerio y el primer don que tienes que trabajar es la disponibilidad, a lo mejor hoy estás aquí y mañana estás aquí y pasado aquí. Esas son cosas del Señor. Pero lo que sí quiero que sepas es que todos tenemos una importancia, todos tenemos que ser verdaderamente leales con el Señor. Si tú estás bien con Jesús y yo estoy bien con Jesús, debemos también estar tú y yo bien. Es raro, pero muy común que haya disputas, problemas. Y te recuerdo que la lealtad a Jesús significa también lealtad a tu prójimo, al que está a tu lado. El domingo pasado recordaba yo esas palabras y Emma las ha vuelto a recordar. Las únicas que dije porque la predicación la tuvo Quique, pero son muy importantes. El nuevo mandamiento. Que la única diferencia es como yo os he amado. Como nuestra cabeza nos ha amado. Porque qué mejor cabeza puedes tener que alguien que va delante de ti, ha ido en todo, hasta ha dado su vida por ti. Qué mejor. Pero recuerda, un cuerpo es algo orgánico, algo que se mueve, algo que está vivo. La iglesia tiene que estar viva. ¿Hay iglesias que se mueren? Sí.
¿Hay iglesias que, aún llamándose iglesias, están muertas? Sí. Sí. Están muertas y apestan porque, por ejemplo, le han abierto sus puertas a la agenda LGTBI. Han abierto sus puertas a que un drag queen les predique a los niños. Eso está muerto. Requete muerto. No es una crítica, no, es una pura realidad. Porque si estuvieran vivos, si el Espíritu Santo estuviera allí, no dejaría que pasara eso de ninguna manera. Por eso es importante que estemos vivos. Y la vida nos la da el Espíritu. Cuando Dios nos creó, primero creó un muñeco, una figura, algo semejante a Él, como os dije, tomado de elementos de la tierra. Esos elementos ya los van descubriendo la ciencia y por eso tienes que tomar zinc, y tienes que tomar selenio, y tienes que tomar calcio, y todas cosas de la tierra. Pero recuerda que Él sobre nuestra nariz sopló aliento de vida, y lo primero que sopló nos hizo como los animales. Los animales tienen alma. Los animales sienten. Tienen un alma limitada, pero tienen alma. Algunos parece que piensan, pero la gran diferencia es el espíritu que Dios colocó. Hay un espíritu en ti que es el que te tiene que motivar, el que te tiene que llevar, el que tiene que vivir y despertarse y saber que tú eres un miembro muy importante de este cuerpo, lo que significa también de todo el cuerpo de Cristo, porque si nosotros estamos vivos, quiere decir que algo vamos a llevarle a otros. Vamos a bendecir a alguien más, igual que ellos nos bendecirán a nosotros. Y hemos recibido mucha bendición, mucha. Porque recuerda, si estás en el cuerpo, no sobras. Si estás en el cuerpo, eres necesario. Y como se titula esta predicación, tú eres importante para Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y los muchachos vayan viniendo. Qué bueno es, Señor, haber conocido tu palabra. Protege, Señor, tu palabra. Sé que lo haces, no necesitas que yo te lo diga, pero, Señor, protege nuestras mentes de las palabras de las Biblias que están envenenadas, que contienen un gran porcentaje de verdad, pero hay mentira en ellas. Líbranos del mal, Señor. También a eso te referías cuando nos enseñaste a orar diciendo, y líbranos del mal. Protege nuestras mentes, Señor, que es el campo de batalla donde Satanás quiere meter su basura. Y lo está haciendo, Señor, por todas partes y a todos los niveles. Y cada vez con más intensidad. A medida que se agota el tiempo, se aumenta la presión y la carga sobre cada uno de tus hijos. Señor, sé que tú lo estás haciendo, pero te pido que protejas la mente de tus hijos. Si hoy entendieran que son una parte, la parte que sea, donde tú lo hayas puesto, de tu cuerpo, y todos nos pusiéramos al unísono a trabajar, a manifestarte, a que otros te conozcan, porque igual que a mí, a nosotros nos conocen por nuestro cuerpo, a ti, Señor, te han de conocer por la iglesia. Y la iglesia no puede tener un programa que no sea, Señor, hacer tu voluntad. Y algunos decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Y nos sorprende tu respuesta, es nada. No quiero que hagas nada por mí porque lo vas a hacer mal. Quiero que hagas lo que yo te digo. Quiero que hagas mi voluntad.
Quiero que te muevas donde yo quiero. Quiero que digas lo que yo quiero. No te molestes en hacer nada por Dios. Seguramente lo estropearás todo. Sino la disponibilidad. Y en esta mañana dirás, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, tranquilo. Dile al Señor, aquí estoy. Pero no solamente lo digas hoy, sino mañana cuando te llamen. Mañana cuando te pregunten, será una pregunta amable, pero en realidad es una orden. Oye, ¿quieres ir al redil a trabajar, por ejemplo? Es una pregunta amable. Pero si alguien se acordó de ti es porque a lo mejor por el Espíritu Santo sabía que tú eres la persona que debe ir. Y estoy poniéndote un ejemplo nada más. Algo importante, algo vital tienes que hacer tú. El Señor tiene ojos aquí en la iglesia para que vean por Él. Tiene oídos para que escuchen por Él. Tiene manos para que trabajen por Él. Tiene hombros aquí entre nosotros para que lleven las cargas de otros. Y muy importante, tiene corazones para que ames a través de Él. Nadie sabrá del amor de Cristo si tú no se lo dices. Nadie sabrá quién es Dios si no te ve, porque lo que ves de mí es mi cuerpo. Lo que ve la gente de Dios es su cuerpo. Qué importante es eso, ¿verdad? Qué importante. Por eso, Padre, te pido que fijes esa idea en nuestras mentes. Que ya no pueda venir Satanás a engañarnos y a decir, no, tú no eres nadie, allí no te toma en cuenta nadie para nada. No, todos somos importantes para ti. Porque somos muchos miembros. Pero fuera de ti, no somos nada. Absolutamente nada. Y si tú no eres del cuerpo, no eres nada. Te has equivocado. Ni has nacido de nuevo. Porque si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te va a colocar en el cuerpo de Cristo. Y si no has nacido de nuevo, hazlo hoy. ¿Y cómo es eso? Ya lo dije. A todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un poder que viene de lo alto. Y se hace en el momento que tú oigas su voz y abras tu corazón. Tu corazón es tu mente. Tu mente. Yo creo con mi mente. Yo dudo con mi mente. Y lo que hoy te está pidiendo el Espíritu Santo, abre tu mente. Di, yo creo eso que estoy oyendo. Porque puedes estar diciendo, yo no creo eso. Bueno, pero yo te digo, cree en eso. Abre tu mente. Abre todo tu corazón, porque es tu mente, sentimientos y la voluntad activa hacia Dios. Hacer que cuando te vean a ti, vean el cuerpo de Cristo. Y tú les puedas decir, pero no estoy solo, tengo muchos hermanos. Hay muchos que estamos allí. Hay muchos que funcionamos al unísono. ¿Recuerdas la palabra? El Señor la pide una y otra vez. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros la mente de Cristo que la has recibido en el momento que naciste de nuevo. Sed todos de un mismo pensamiento. Pensamiento, no uniformidad. La unidad no es uniformidad. Y si algo sabemos que nos une, es la adoración, es la alabanza.
Y la misericordia de Dios se ha derramado una vez más sobre tu vida. Hoy has estado aquí. Hoy es el día que te habla el Señor. Y dice la Biblia literalmente: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque mañana, sinceramente, si tú sabes lo que va a ser de tu vida mañana, que te den el premio Nobel. Porque eres el único ser humano que sabe lo que va a pasar mañana. Alabados y bendecido sea tu nombre, Señor. Queremos ser leales a ti, fieles a ti. Y quiero ser fiel también a mi cuerpo, a mi iglesia, a mi congregación local. Levanta tus manos y vamos a adorar. A bendecir tu nombre, Señor. Es tu corazón el que tiene que levantarse delante de Él.